Llegado, gracias al Señor de poder compartir con todos ustedes. Ustedes saben, veo que hay gente nueva. Yo soy el presidente de la misión Dedo de Dios es este. Soy presidente de la red de pastores de la ciudad de José Cepaz. Y bueno, tratamos de ayudar y colaborar con todo lo que está sucediendo en las filiales, principalmente cuando se trata de ir corrigiendo cosas. Y cuando hablamos de corregir, tenemos que ponernos contentos porque donde no hay corrección, donde no hay exhortación, donde nadie le dice nada a nadie, no hay disciplina. Y sin disciplina no hay formación. Y lo que más necesitamos es la formación. Ahora vamos a ver algo que yo junté en un solo mensaje lo que estuvimos hablando ayer y hoy, allí en la iglesia central en José Cepaz, un tema importante que le va a dar respuestas a muchos y a otros los va a poner en un espejo para que se puedan ver y puedan tomar las medidas del caso de resolver las cosas que haya que resolver. Vamos a ir a la palabra de Dios, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 8 y verso 9, dice así la bendita, gloriosa, poderosa, santa, maravillosa y preciosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oramos. Señor, te damos gracias por poder estar reunido con mis amados hermanos en esta noche, en este lugar. Gracias por la vida de todos y cada uno de ellos, mi Dios. Invocamos tu nombre porque tú conoces la necesidad de cada uno, la necesidad colectiva. Invocamos tu nombre porque sabemos que obtendremos respuesta segura, que tú nos llevarás más allá de lo que sabemos o entendemos. Señor, en tu nombre desatamos toda la bendición del cielo. Se ha derramado un espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Sea derramada tu gracia, sea manifestada en toda sabiduría, en toda ciencia, en todo conocimiento. Y pónganos tu palabra frente al verdadero espejo para que podamos vernos y mirarnos, mi Dios. Por lo demás, en tu nombre atamos toda obra y toda fuerza de perturbación en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y tomen asiento, mis amados hermanos. Saludamos a todos también los que están conectados por las redes sociales. Les mandamos un abrazo grande también para todos. Hace poquito justo estaba orando y me acordaba, estuvimos hablando en la iglesia del falso espejo y el verdadero espejo. El falso espejo que te muestra si estás gordo, si estás flaco, si sos alto, si sos bajo, si te considera lindo, te considera feo. El falso espejo de las opiniones de las personas, el falso espejo que le dice a la chica flaca que es tan gorda, el falso espejo que generó la bulimia, la anorexia, el falso espejo que te muestra la apariencia exterior, cuando la palabra de Dios dice que Dios tuvo un problema con aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. El falso espejo muestra a la criatura, pero el verdadero espejo te muestra tu condición espiritual. El verdadero espejo te lleva a honrar lo que Dios creó. En el verdadero espejo uno se mira en Cristo. En el verdadero espejo uno se mide lo que le falta crecer. En el verdadero espejo está la verdadera belleza. Por eso dice el Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Dice, ¿por qué? Porque la palabra de gracia está en tus labios. Y porque estás cabalgando sobre palabra de verdad, de juicio y de justicia. Cabalgando significa que uno es un oidor de la palabra de Dios y cuando se presenta en la situación, obra por lo que creyó y no obra por los impulsos humanos. Así lo llama el Señor al que actúa de esa manera, el más hermoso de todo. Y esa es la verdadera belleza. La verdadera belleza es la que te muestra el verdadero espejo. Ahora bien, estamos aquí, mi misión, la misión de los ministros, es el perfeccionamiento de los santos, es el crecimiento,
es el proceso hacia la madurez. Es lo que tiene que ver con lo más importante, porque servimos por los dones. Pero con los dones no se salva a nadie. Por el contrario, la vida tiene que ver con el fruto. Y el desarrollo del amor en nuestras vidas es lo que nos hace ser alguien delante de Dios y poder hacer algo delante de Dios. Porque aquel que no tiene amor no existe para Dios, y si no existe para Dios, ¿qué puede hacer para Dios alguien que no existe? Entonces, el gran problema no es la ausencia o la presencia de dones, sino que el gran problema es el descuido de nuestra salvación en cuanto a nuestro proceso hacia la madurez. Aquí vemos en la carta a los Efesios, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia sabemos que es un regalo inmerecido, es algo que nosotros no merecíamos. Y la fe es algo que recibimos antes de la fundación del mundo. Dice, por gracia soy salvo. Pero acá hay algo importante que entender, porque por ahí muchos consideran que conocen mucho acerca de este pasaje cuando en realidad no es así. Porque nos está hablando de dos cosas que tienen que ir combinadas, que si no están combinadas no nos sirven absolutamente para nada. Dice, por gracia soy salvo, por medio, o sea que la fe es el medio, pero si yo no actúo en fe, la fe está en el medio y no me deja alcanzar absolutamente de nada de la gracia de Dios. La gracia sin fe no sirve para nada, y la fe sin gracia tampoco sirve para nada. Es la combinación de las dos cosas la que completa mi salvación. Una persona no puede vivir sin tomar agua. Si a mí me dan hidrógeno, no me sirve. Si me dan oxígeno, solamente respiro. Pero si mezclamos el hidrógeno con el oxígeno, obtenemos agua, y eso a mí me da vida. El cloro es veneno, el sodio también es veneno. Pero si se combina el cloro con el sodio, resulta la sal de mesa que usamos todos los días. La gracia sin fe no sirve, la fe sin gracia tampoco sirve. Es la combinación de las dos cosas las que nos lleva a ser completamente salvos y las que nos va a impulsar a poder tomar de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios que no merecemos, todo lo que necesitamos para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual, que es lo más importante, y en nuestro servicio hacia el Señor, que eso tiene que ver con los dones. Ahora bien, yo puedo decir que tengo fe y digo que la fe me transporta a la presencia de Dios, pero también en algún momento puedo decir que lo he escuchado muchas veces, por gracia el Señor me ha concedido este negocio, y ¿qué te pasó que te fue mal? Y bueno, ¿qué va a pasar? Lo que sabíamos que tenía que pasar, el diablo metió la cola y... Ahora bien, ahí hay un problema de fe y un problema de conocimiento de la gracia de Dios. Porque la palabra de Dios, la gracia de Dios, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que está encima de ustedes, dice que tiene que huir de ustedes. Si Dios te concedió un negocio y hubo problemas, es porque seguramente hubo una mala administración tuya, no porque el maligno metió la cola, porque nosotros estamos en las manos de Dios, no estamos en las manos del maligno. Entonces hay un problema con la mezcla esta de la fe y de la gracia. Yo pasé para que Dios me sane y no te sanaste, y vos decís, yo sabía que no me iba a sanar. Ahí hay otro problema también. La gracia dice que el Señor te sanó, pero la fe te está diciendo que vos sabías que no te iba a sanar. Y lo que te iba a sanar es la combinación de las dos cosas juntas, la combinación de la gracia y la combinación de la fe. Hay quienes reconocen y quienes no. Bienaventurados los que reconocen porque se miran bien en el espejo, que están adoptando una conducta carnal y no se los ve por la iglesia o no se los ve sirviendo al Señor porque obviamente se sienten mal. Entonces uno le pregunta, ¿por qué dejaste de hacer lo que tenías que hacer? Y no, bueno, por mi conducta carnal en realidad sé que algo malo me va a pasar si yo sigo así. La verdad yo no estoy en condiciones de orar por nadie. La verdad no puedo servir y no puedo hacer nada. Y ahí hay otro problema, porque los dones son totalmente irrevocables. La gracia es un don de Dios y es irrevocable. Nuestro llamamiento es un don de Dios y es irrevocable.
Los dones fuimos recibidos porque Dios nos los dio y los dones son irrevocables. ¿Eso qué significa? Eso significa que no hay motivo para desaparecer de la iglesia o para esconderse de Dios cuando uno considera que está teniendo una conducta carnal. Por el contrario, eso hizo Adán. Cuando Adán pecó se escondió de Dios. Pero cuando David pecó no se escondió de Dios. Fue a la presencia de Dios, buscando gracia y misericordia de Dios para poder resolver una situación que humanamente no tenía arreglo. La gracia es un don de Dios y es un don de Dios que es totalmente irrevocable. Miremoslos a Pedro. Pedro negó al Señor como muchas veces por causa de nuestra conducta lo podemos negar nosotros. Pedro negó al Señor y no solamente que negó al Señor, sino que dice un evangelio que blasfemó del Señor. Un poquito más adelante vemos a un paralítico en la puerta de la Hermosa y se acerca a Pedro y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Palabras sencillas, tajantes, fulminantes, cortita y concisa. Lo que tengo te doy, levántate. Sin embargo, él lo había negado. ¿Y en qué momento se preparó? ¿Cómo resolvió toda esa situación? ¿Cómo fue lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Y el Espíritu Santo de Dios se recibió por obra o se recibe por gracia y por fe? Es por gracia y por fe lo que Pedro hizo en ese momento. Pero con respecto al servicio y a las cosas que nosotros podemos hacer, no tenemos que confundirnos. Yo lo tengo bien claro. Muchas veces me dijeron: pastor, qué hermosa la palabra que predicó, pero yo sé que lo que prediqué lo prediqué porque tengo el don de maestro. Por ejemplo, ¿vieron eso que tienen el don de hacer canciones? Vos por ahí decís una palabra, se le prendió la lamparita y en un ratito te la escriben. Bueno, a mí me pasa así. Por ahí estoy mirando un noticiero, por ahí hablo con una persona, por ahí escucho una palabra que se me prendió la lamparita, me siento y en 2 minutos el mensaje está armado, porque eso sucede por el don. Pero yo tengo bien claro y sé que por medio del don puedo enseñar, pero que el don no me va a servir. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, lo aclara bien. Dijo Jesús: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, dice el Señor: apártense de mí, nunca los conocí. ¿Qué problema? Porque a los demonios conoce, a los ángeles conoce, los truenos tienen nombre, y que el Señor te diga que no te conoce, o sea, no existís. Sin embargo, yo pregunto, mirá lo que le dijo el Señor: apartados de mí, no os conozco, nunca los conocí. Y en otro lado dice: apartado de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿estuvieron sirviendo a Dios o no estuvieron sirviendo a Dios? El pasaje es claro. Echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y por qué no lo dejaron de hacer? Porque los dones son irrevocables. Y no hay que confundirse con eso. Pero por más de que yo haya profetizado y las profecías se cumplieron, echado fuera demonios, resucitado muertos, haber hecho muchos milagros, tengo que tener presente que cuando me presente yo delante del Señor, tengo el riesgo de que me diga sí. ¿Y por qué me puede decir: apartate de mí, no te conozco, nunca te conocí? ¿Por qué? Por una ausencia total de amor en mi vida. No existo para Dios. Entonces, si muchos de los que están acá están viniendo, están sirviendo al Señor y se miran en el espejo y piensan que si hoy se presentan delante del Señor, el Señor le va a decir: apartate de mí, no te conozco, nunca te conocí, entonces esto hay que resolverlo. Porque estamos muy contentos que salimos predicando: yo traje un alma, yo traje 5, Dios me usa grandemente. Pero pará, no te confundas, vamos a mirarlo bien en el espejo del Señor. Estás sirviendo al Señor porque los dones son irrevocables. El llamamiento nuestro, Romanos capítulo 9, lo muestra. No habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito conforme al llamado que Dios hizo permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Así que hasta nuestro llamamiento está asegurado en Dios. Es irrevocable. ¿Por qué? Porque no fue puesto
en dependencia de mis obras humanas. Dios me llamó y se aseguró el llamado en Él, no en mis obras. Y el servicio a Dios, ¿por qué se lleva a cabo el servicio a Dios? Por los dones que hemos recibido, por gracia. ¿Y qué es todo esto? Son dones irrevocables de Dios. Pero aún así, seguimos teniendo un problema que lo tenemos que resolver. Yo le digo a los hermanos así en José C. Paz, imagínate que estás rindiendo un examen, viene el profe y te sacó la hoja. Cuando el profe te sacó la hoja, ¿qué podés corregir? Nada. Ya no se puede corregir más nada, el profe te sacó la hoja. Bueno, el día que cerremos los ojos en este mundo y salgamos del escenario de esta tierra, no se puede corregir más nada. Ya no hay más nada para hacer. Ya al haber cerrado nuestros ojos en este mundo, falta que nos presentemos en la presencia del Señor y ver a ver qué nos va a decir. A ver si yo hice milagros, yo hice el café, yo servía la mesa, ponía la comida, todo lo que vos quieras. Pero hay que ver es que el Señor te puede decir dos cosas. Te puede decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O te puede decir, apartate de mí, porque nunca te conocí. Con todos los milagros y todas las cosas que pudimos haber hecho. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago con mi ausencia de amor? ¿Qué produce la ausencia de amor? Que yo sea carnal. Mi ausencia de amor produce que yo sea carnal. ¿Y el carnal cómo es? Y el carnal es celoso, contencioso, peleador, adúltero, fornicario. Sí, ustedes saben cómo es el carnal. Pero yo fui y le oré y se sanó. Pero vos fuiste y le oraste y se sanó porque Dios te dio los dones para hacerlo, pero los dones son irrevocables. Dios no se equivocó con el don que te dio. Vos te equivocaste en el uso que le estás dando. Todavía están en internet las canciones gospel que se llaman de Elvis Presley cuando cantaba en la iglesia. Una voz que, no sé, dejaba asombrado a todo el mundo. Una cosa que te dejaba perplejo. ¿Por qué? Porque es gracia de Dios, porque es un don de Dios que Dios le dio para que le alabe a Él. Luego se apartó del Señor y Él utiliza su voz y su talento que Dios le dio para ser uno de los pioneros del rock and roll, cuyo objeto tuvo separar a los viejos de los jóvenes, y ahí arranca, ¿no es cierto?, del año 50 y pico a los 60, la tremenda degradación de la juventud que fueron alejados por medio del rock and roll del consejo de los viejos. Y así terminó. Pero aún antes de morir, dio el último concierto, en donde fue una obra magistral, lloraba todo el mundo, impresionante la voz que tenía. Nunca Dios le quitó el don. Usted me pregunta ahora, ¿y él ahora a dónde está? No sé, porque yo no soy juez, Dios sabrá. Pero tenemos parámetros bíblicos para que nosotros podamos ver, y lo mejor es que no nos miremos de reojo unos a otros diciendo el Señor le está hablando a esta, el Señor le está hablando a él, sino que nos miremos cada uno de nosotros, porque si yo hoy les pregunto a ustedes, ¿quién es el que alcanzó la estatura de la plenitud de Cristo? Que se ponga de pie, lo quiero conocer, lo quiero abrazar y quiero charlar un rato con él. No se para nadie. Luego entonces hay algo que tenemos que resolver. Hay algo que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? La ausencia o la poca presencia del amor de Dios. ¿Y eso cómo lo resolvemos? Eso lo resolvemos yendo por gracia, porque con mi conducta humana no merezco nada. Volvemos de vuelta, no estamos hablando de si merecemos o no, estamos hablando que somos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces, mi ausencia de amor, ¿cómo se resuelve? Mi ausencia de amor se resuelve yendo por gracia y por fe al trono de la gracia para alcanzar socorro y alcanzar misericordia. ¿Cuánto necesitan alcanzar socorro y misericordia? Cuando estamos hablando respecto... Pero hasta ahí levantó la mano un hermano enseguida, los otros no la levantan, no sé que se piensan que han alcanzado un nivel espiritual. Yo no lo alcancé. No levanté la mano porque estoy predicando, pero ese es el problema de la iglesia general, no de ustedes, de la nuestra también, en todos lados. El gran problema de la iglesia es ese. La tremenda necesidad de madurar, la tremenda necesidad de salir de las obras de la carne e introducirnos a la dimensión del amor de Dios antes que sea tarde. Yo le oro al Señor y le digo, Señor, no permitas que cierre los ojos a este mundo y no poder verme como me tengo que ver a la imagen de Cristo.
concédeme esta petición. La obra que comenzaste en mí siga siendo perfeccionada. Por ahí puede venir el otro a hablarme al oído y decir, no, pero estuviste hablando, Pablo, mirá la cantidad de mensajes que te mandaron por lo que vos estuviste. Sí, está bien, pero yo lo hice por los dones. Pero cuando yo estoy hablando, no le estoy hablando a ustedes. Yo estoy como si fuera ahí sentado con ustedes y yo me estoy mirando en el espejo junto con ustedes y mientras voy hablando me doy cuenta qué es lo que yo necesito. Santiago capítulo 4, verso 8, dice, para resolver esto, dice, acérquense a Dios, no se escondan, y Dios se acercará a ustedes. Pecadores, ¿a quién le dice pecadores? A los que están en la iglesia. Acérquense a Dios, limpien sus manos, y los que tienen que purificar su corazón, háganlo. ¿Y cómo podemos purificar nuestro corazón? Por medio de cosas que Dios ha dado que no merecemos, por la gracia y la fe. Pedro habla, cómo los gentiles purificaron sus corazones por la fe, por la actitud que tuvieron cuando oyeron la palabra de Dios. Oyeron la palabra de Dios con fe, entonces sacaron todo el provecho de la gracia. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que resolver esta cuestión, no vamos a andar con un pecanómetro a ver quién pecó más o quién pecó menos. Cada uno sabe cuál es su condición delante de Dios. Cada uno sabe que tenemos un Dios glorioso, y mejor que sea así, que no le podemos esconder absolutamente nada. Qué triste sería para nosotros si lográramos esconderle algo a nuestro Dios. Le podemos esconder algo a algún hermano, o podemos fingir alguna cosa que no fue, podemos mentir, puede hacer lo que quiera, pero Dios no puede ser burlado. Él conoce hasta nuestro suspiro, no le es oculto. Entonces, el que considera que su conducta está mal delante del Señor es el que más que tiene que correr a la presencia de Dios y decirle, ser sincero, decirle, Señor, mira, me metí yo en esto y no puedo salir, pero yo escuché que tu palabra dice, David dijo, me hiciste sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Yo me metí, pero tú me hiciste sacar y pusiste mis pies sobre peña. O sea que lo sacó. Si lo sacó a él, ¿no te puede sacar a vos? Yo no quiero salir. ¿No querés salir? No. Bueno, yo por lo menos te advertí. No te vayas a presentar delante de Dios así porque nadie sabe. Yo estaba hablando con un amigo de la prefectura naval, 42, 43 años. Llegué a puerto, bajo del barco, cruzo, tengo el auto ahí, pienso que 2:30 de Mar del Plata, 2:30, 3 de la mañana estoy en Buenos Aires. Listo, perfecto. Bajo del barco, cruzó, se cayó, no lo pude ni ver ni ir al velorio, se murió. ¿Quién iba a pensar? Un muchacho joven, 40 y moneda de años. ¿Quién sabe cuándo va a cerrar los ojos a este mundo? Sabemos que unos minutos antes de esto estuvo posteando pasajes bíblicos por las redes sociales. Ojalá se haya ido a la presencia de Dios, pero nosotros no somos quien dirigimos los pasos de los que salen del escenario de esta tierra. Pero si vos considerás que tu conducta hoy no es buena delante de la presencia del Señor, no pierdas más tiempo. No pierda más tiempo. Corre a la presencia del Señor y procura de resolverlo antes de que sea tarde. ¿Amén? ¿Por qué? Porque por un lado va el servicio, que es por los dones, pero por otro lado, que es la parte más importante, es la vida, y la vida no tiene que ver con los dones, la vida tiene que ver con el fruto. La vida tiene que ver con el verdadero adorador que Dios está buscando. Estos salieron, predicaron, hicieron milagros, hicieron maravillas, resucitaron muertos, pero cuando se murieron se presentaron delante del Señor y le metieron una patada que volaron no sé a dónde. Ahora, ¿qué pasa si también surgen aquellos que predicaron, hicieron milagros, hicieron maravillas, pero en la tierra fueron adoradores de Dios, adoradores que Dios buscó y encontró en ellos que vivieron una vida de adoración? Ahí te puedo asegurar que te van a decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así Pedro dice, para que tengamos amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y recién decíamos, por gracia somos salvos, por medio de la fe,
y hablamos de esta combinación gloriosa. Y cuando hablamos de adoradores, también existe otra combinación gloriosa. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia porque Dios está buscando adoradores. Y cuando hablamos de adoradores, vemos acá otra combinación gloriosa. ¿De dónde surgen los verdaderos adoradores? De los que adoran en espíritu y en verdad. La combinación de dos elementos celestiales, en donde no puede faltar ninguno de ellos. El verdadero adorador surge de esta gloriosa combinación del espíritu y de verdad. Y en muchos lugares se piensa que un verdadero adorador es uno que canta canciones, y va mucho más allá de eso. En la iglesia se cantan muchas canciones, porque cuando un hermano canta en la carne, canta canciones, no canta alabanzas. ¿Cómo hacemos para que una canción se transforme en una alabanza? Les explico. Cuando yo tomo la letra y dejo de mostrarme yo tomo la letra, mezclo la letra con el amor de Dios derramado en mi corazón y la transformo en palabras que van dirigidas hacia Dios. Y me importa tres pitos quién me esté mirando, si tengo voz fea o voz linda. Yo tomo la palabra, la mezclo con amor en mi corazón y lo único que me importa es que llegue como un humo de aroma agradable a la presencia de Dios. Eso es alabanza. Pero tampoco eso define al verdadero adorador. El verdadero adorador va mucho más allá, porque el verdadero adorador habla de la respuesta de una vida plena al objeto de nuestra adoración, que es Dios. Es una vida de adoración motivada por amor a la verdad. Amor a la verdad de ver lo que Dios es, de ver lo que Dios me dio, de ver lo que Dios hizo. Yo era un milico bruto, destinado al infierno, con malas obras, y ahora me veo como instrumento en las manos de Dios, siendo un hijo de Dios cuando antes era una criatura, sentado con Cristo en los lugares celestiales, formando parte del cuerpo de Cristo donde eres la cabeza. No puedo decir que es increíble porque lo leo y lo creo, porque si digo es increíble, estoy fallando que fuimos salvos por medio de la gracia y por medio de la fe. Pero como la gracia la conozco y en la fe trato de mantenerme firme, estable, sin moverme, lo que estoy diciendo no estoy inflando palabras, sino que estoy hablando palabras de cordura y de verdad. Somos miembros del cuerpo de Cristo donde eres la cabeza. Mirá lo que hizo conmigo. Entonces, al ser motivado por el amor de Dios para conmigo y lo que dice la verdad acerca de mí, eso resulta en una gratitud. Y no me alcanza a decir gracias Señor, oh gracias Señor, oh gracias Señor. No alcanza. Esa gratitud, la mejor forma de expresarla es en una vida de adoración, en una vida de servicio a Dios. Yo no sirvo a Dios cuando subo al púlpito a predicar. Yo sirvo a Dios desde que me levanto hasta que me acuesto, glorificando su nombre cuando me levanto, dándole gracias por un hermoso día de vida que me regaló. El apóstol Pablo define acá lo que es una vida de adoración. Colosenses capítulo 3. Verso 16, escuche, esto no tiene nada que ver con servir, con los dones, que vino, que le oró, que yo le sané, y que esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Con que Dios está buscando verdaderos adoradores. Yo estoy seguro que muchos de los que están acá están sirviendo al Señor. Y que sirven al Señor no deben faltar. Pero también le puedo asegurar que no sé cuántos entre nosotros que estamos acá
pueda encontrar a Dios como un verdadero adorador, porque ese es el que entra, los otros los va a rajar. Por eso que me preocupa, porque el verdadero adorador, en el uso de los dones, es el que va a tener amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. El que mantenga una vida carnal y esté generando problemas en la iglesia, contiendas en la iglesia, o tomándose de algo para tirar esas amenazas que uno hace que a veces tenga que agachar la cabeza, eso está todo delante de Dios. Vos seguís jugando. Cuando explote la bomba, va a ser tarde. Va a ser tarde. Porque hacerse el gallito, y no hacíamos en la jungla, en el mundo afuera, pero este no es un lugar de gallitos ni de gallitas. Este es un lugar de los hijos de Dios. Es la reunión de los santos. Es un lugar donde yo me puedo ver descubierto por la palabra de Dios. Y ya en este mismo momento puedo decir, Señor, tu palabra me descubrió. Y está bien, si yo no pretendo esconderme de ti. No quiero alquilar un balcón y seguir mirándome en esta condición. No quiero. De lo profundo de mi corazón te ruego que la obra que comenzaste en mí se siga perfeccionando y yo pueda transformarme en ese verdadero adorador que tú estás buscando. Y aparte te digo más, no quiero alcanzarlo por miedo de los juicios, ni tampoco quiero alcanzarlo para que, mirá, me dijo a mí, tenés amplia y generosa entrada. No, o sea, no lo quiero alcanzar por miedo que me eches al infierno, ni por codicia de las bendiciones que me vas a dar. Quiero hacerlo por amor, simplemente por amor, y después, bueno, que venga lo que venga, pero quiero hacerlo por amor. Eso es un verdadero adorador. Y el apóstol Pablo lo define así a un adorador. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Verso 23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que al Señor servís. Esto tiene que ver con la vida. Esto no tiene que ver con que puse los platos en la mesa y armé la mesa de la Santa Cena y me gané el tercer cielo porque armé la mesa de la Santa Cena, o porque fui a predicar y le oré a un enfermo y se sanó. No tiene nada que ver con eso. El servicio tiene que ver con los dones. Esto que estamos hablando, que tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con el fruto. Tiene que ver con la presencia del amor de Dios en nosotros, que no puede faltar. ¿Por qué? Porque puedo tener fe para trasladar un monte de un lado a otro y que todos me digan, Paulito! Y puedo no tener amor y delante de Dios no existo. Si para Dios no existo, no puedo hacer nada. O sea, el que no existe, ¿qué puede hacer? Hasta los filósofos dijeron, ser para hacer. Si yo no soy, ¿qué hago? Pero si yo no tengo amor, no existo. Y si no existo, ¿qué puedo hacer? Pero yo puedo decir humanamente que en la iglesia hice mucho, pero para Dios no hice nada, porque no tengo amor, no existo. Y todo lo que haga, de nada me sirve. Así dice 1 Corintios capítulo 13. Si no tengo amor, todo lo que haga, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque no existo. Entonces miremos, qué gloriosos los dones que hemos recibido. Por lo cual entre nosotros tenemos pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, diáconos, hermanos que profetizan, hermanos que oran y se sanan, hermanos que predican. ¡Qué hermoso! Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Esto que estamos hablando, eso tiene que ver con el servicio. Esto que estamos hablando tiene que ver pura y exclusivamente con nuestra salvación. Todo lo que hagas, hacelo de corazón. Una cosa es hacerlo con bronca. Me mandaron a pintar la pared y me da bronca porque ahora lo mandan al otro y sale todo mal. Pero si yo voy y lo hago de corazón, ¿cómo queda? Te puedo asegurar que no sos pintor y nunca pintaste nada, pero cuando venga le decís, che, ¿quién pintó esta pared? No, pero el hermano que la pintó no es pintor, pero es como si lo fuera. Mirá cómo lo dejó. ¿Por qué? Porque lo hizo de corazón. Y acá nos está diciendo que todo lo que hacemos, no en el culto, durante todo el día en tu casa, todo lo que hacemos,
Hagámoslo de corazón como para el Señor. Hay quienes no tienen abiertos los ojos a esto que estamos hablando, y yo se los quiero abrir, porque sé que hay quienes pecan deliberadamente sin ningún escrúpulo y no les importa nada de nadie, ni que vos lo veas, que no lo veas, no les importa tres pitos de nadie. A ellos quiero abrirles los ojos, porque vine a ayudarlos, vine a salvarlos, vine a traerle un mensaje que por ahí no sabemos la vuelta de la vida. Mirá si el día de mañana no lo necesito yo también. Porque ¿quién sos vos para pensar que no te puede pasar lo que le pasó al otro? Entonces, si vos ves que al otro le está pasando algo, echémosles una mano para que lo pueda resolver. Porque y no sea cosa que después me vaya a pasar a mí, algo que pensé que nunca jamás me imaginé que me podía pasar, y voy a necesitar que me ayude. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se hará con quien no hiciere misericordia. Pero los que hacen misericordia alcanzarán misericordia. Pero también tienen que tener presente que hay quienes hacen macana y juegan con la misericordia que los hermanos están obligados a hacer. Y a mí la palabra de Dios me dice que nadie me obliga a que yo tenga que tener misericordia. Me está diciendo a mí que yo tenga misericordia. Nadie dice que me tiene que venir a pedir. Dice que yo tengo que dar. No enseña a pedir, enseña a dar. De la misma manera, amados hermanos, tenemos que entender que el problema que está sucediendo en la iglesia en general, mirémonos nosotros, ¿por qué? Y si no resolvemos nosotros nuestro problema, ¿a quién queremos resolverle qué? Mirémonos nosotros. Nosotros como iglesia, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos los que estamos acá. Tenemos que salir, terminar con las obras humanas y entrar a la dimensión del amor para un mejor uso de los dones sobrenaturales que hemos recibido, que son irrevocables. Para que sintamos, mientras vamos sirviendo al Señor, el gozo de la salvación. Y no que estemos sirviendo al Señor preocupados, no sea cosa que me vaya a morir porque sabés dónde voy a ir a parar, ¿no? Y si vos sabés dónde vas a ir a parar. Entonces estás sirviendo al Señor con preocupación. Pero qué lindo poder servir al Señor con toda libertad. Qué lindo poder servir al Señor con toda libertad. Gloria a Dios. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Y el que hace las cosas de corazón como para el Señor no anda roñoseando, buscando camorra, esperando que alguien le diga algo para responder y contraatacar con otra amenaza. Ojalá que, como me dijeron a mí una vez, los crudos se presten un poquito más a la cocción. Una vuelta me mandé una macana y un superior mío me dijo, ¿qué estás haciendo, crudo? Bueno, ya me voy a terminar de cocinar, le digo. Bueno, apúrate, prende el horno y metete adentro, me dijo. Había cometido un error que casi me cuesta la vida. Y me dijo crudo. Pero lo importante, si estamos crudos todavía, es que nos sometamos al plan de Dios. Y que hoy nos miremos en el espejo verdadero. Este es el espejo verdadero. Este es el espejo de verdadero que nos muestra nuestra condición, pero no nos muestra nuestra condición para hacernos burla, para juzgarnos, para decirnos que merecemos el infierno. Seguro que merecemos el infierno, pero la gracia de Dios sobreabunda cuando el pecado abunda. Y esto es así. Entonces, no puede ser en mí mayor lo que destruye que lo que construye. No puede ser mayor. Ahora, ¿qué es lo que construye en la iglesia? El amor. Se dice la palabra de Dios que el amor edifica. ¿Y qué es lo que destruye en la iglesia? Las obras de la carne. Alguien dice, el diablo. No. El diablo con ustedes no puede hacer nada. El diablo se puede introducir acá a través de algún carnal de ustedes. Pero el diablo solo por sí no puede hacer nada. Él necesita un instrumento para manifestarse y te está buscando a vos. Y Dios necesita un instrumento para manifestarse y también te está buscando a vos. Depende de mí quién me usa. Depende de mí quién me usa, pero cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. ¿Estoy en las manos del diablo? No, yo estoy en las manos de Dios. Bueno, entonces si vemos todo esto, tenemos que darnos cuenta que en nosotros tiene que ser mucho mayor lo que construye que lo que destruye.
¿Por qué tenemos cosas que construyen y cosas que destruyen? Por nuestra inmadurez. ¿Y qué es lo que buscamos? La madurez. ¿Para qué? Para someter a nuestro cuerpo en servidumbre. Como dijo Pablo, yo sé dónde peleo, dónde pego. Yo no tiro piñas al aire. Yo sé dónde tengo que golpear. ¿A dónde tengo que golpear? Al hermano, no. A la hermana, no. Yo golpeo mi cuerpo, que es lo que causa problema, y lo meto en servidumbre. Sabía dónde golpear. Por eso cuando llegó el final dijo, me está guardada la corona de justicia. Qué tranquilo que estoy. Me podés cortar la cabeza, los pies, los dedos, las uñas, lo que vos quieras. Yo estoy listo para ser sacrificado. Estaba listo, terminó el examen, sabía que le iban a poner un 10, había contestado todo, que le saquen la hoja cuando quieren. Pero qué problemón cuando no contestaste nada. Y ves que estás pronto a que el profe te saque la hoja. El rojo y el 0 del 1 al 3 es inevitable. El ser reprobado es inevitable. Ya termino. Ser aprobado o ser reprobado no depende de los dones ni de las cosas que hacemos. Depende del amor y depende de la condición de nuestra vida delante de Dios. ¿Amén? Vieron que a veces dicen, ¿yo cómo puede ser? El pastor no se da cuenta, sé que está sirviendo, mirá cómo está sirviendo. Sí, está bien. Déjalo que siga sirviendo así. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a perder? Porque el momento llega. En nuestra iglesia partieron niños, partieron adolescentes, partieron jóvenes y partieron viejos. Y estoy seguro que de la de ustedes también. Y hay que tener presente que cuando uno está haciendo daño en la iglesia, también piensa esto. ¿Hasta dónde te va a dejar carretear el Señor así? ¿Hasta cuándo? Qué bueno que sería que los que se están mirando en el espejo de la verdad de Dios, esta noche no se vayan a dormir. Sin cerrar todas las puertas que quieran, no hace falta que te escuche nadie. Ora a tu Padre en secreto y Él te va a recompensar en público. Él te va a recompensar en público. ¿Amén? Una iglesia hermosa, una iglesia que se recuperó, una iglesia que reflotó, una iglesia que reafloró. Cuídenla. Cada uno de ustedes aporte ese granito de arena que no tenga que ver con lo que destruye, sino que tenga que ver con lo que edifica. Porque esta iglesia la están agrandando, porque va a crecer más todavía. Pero para que traiga más gente, esta es una puerta de Dios, el pastor es de Dios, ustedes son de Dios, y Dios va a mandar ¿qué? Gente de Dios. Pero gente de Dios no la va a mandar si ustedes están comiendo y mordiendo. Si hay quienes de ustedes están sirviendo al Señor y no les importa nada de lo que vean o de lo que le digan los demás. A mí me han dicho, ¿qué le importa a los hermanos? ¿Qué tienen que andar mirándome? Y si la palabra de Dios dice que te fijes por la conciencia débil de los demás, te miran. No podés decir que no te importa que te vean, porque es malísimo eso. Hay una ausencia de amor espantosa. Y la ausencia de amor en tu vida, o sea, ¿de qué sirve que hagas lo que estás haciendo con esa ausencia de amor y esa brutal carnalidad al 100%? Porque para seguir así, como dijo Pablo, si Dios no existe y si a nadie me importa nada, bueno, comamos y bebamos antes que muramos, dijo. Si es así, si esto no es verdad, si lo que estamos hablando no es verdad, bueno, entonces, escúchame, hagamos una vaquita, hagamos un asado, traigamos vino en abundancia, hagamos fiesta. Antes de que nos moramos y total no nos queda nada. Pero como esto es verdad, y esta es la puerta del Señor, y cada uno de ustedes son privilegiados porque están sentados acá porque el Señor los trajo. Como soldado valiente. Vamos en busca de cumplir la misión que el Señor nos encomendó. Y para cumplir la misión que el Señor nos encomendó, siempre tenemos que hacer lo que no nos gusta, humanamente. Pero hacer lo que al Señor le agrada, te va a traer una resultante, un gozo en tu corazón, una alegría que se va a ver testificada por tu rostro. Qué feo que es que te pregunte alguien, pasa hermano, ¿cómo estás? Y que vos le digas, ¡fantástico! Y los ojos hundidos, me tiro para atrás. O sea, tu cara está dando testimonio del tormento que tenés adentro. Como dice la palabra de Dios, su rostro testificará
en contra de lo que ellos dicen. Mi hermana vive en un country muy hermoso y salía uno con una raqueta en la mano, el pantalón cortito, media 3/4 blanca. Pobre tipo, la cara que tenía, nunca me voy a olvidar. Mi hermana le preguntó, ¿cómo estás? Él le respondió, fantástico, dijo. No sabe la cara que tenía. Era un muerto viviente. La verdad que lo podían contratar para hacer la película esa de Walking Dead, Los muertos que caminan. Porque se notaba qué mal que estaba. Pero ustedes, amados hermanos, cuando la gracia de Dios está, cuando el amor de Dios está, cuando el gozo de la salvación está, se refleja en el semblante de todos ustedes. Y el que está incursionando en las tinieblas y no tiene ningún tipo de remordimiento de lo que estamos hablando, mírale la cara. Si ya con mirarle la cara te das cuenta, la cara testifica. Si te podés confiar y le podés encomendar una tarea o no. ¿Amén? Síntesis. Decíamos 2 condimentos, en espíritu y en verdad. En espíritu significa de lo profundo de nuestro corazón y en verdad significa conociendo a Dios en esencia por experiencia. Nadie nunca pudo conocer a Dios. ¿Quién va a conocer a Dios? ¿Quién puede conocer lo profundo de Dios? Nadie. Pero tenemos el Espíritu de Dios que escudriña lo profundo de Dios y nos lo hace saber. ¿Qué me contás? Por eso dice en espíritu y en verdad. En síntesis, por el llamamiento y los dones sigamos sirviendo al Señor. Pero si tu conducta considerás a lo que escuchaste hoy que es carnal, corre al trono de la gracia con fe para alcanzar misericordia que se va a traducir en socorro. Y ese socorro te puede sacar del hoyo de donde estás. No es poca cosa. ¿Amén? Y la pregunta que hago siempre en todo lugar cuando termino preguntando, ¿cuántos entendieron? Si entendieron, ¿para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie, mis amados hermanos.